pero mire, era como llevarlo a un éxtasis, hermano, como a llevarlo a una dimensión diferente, porque sigue hablando con él. El Señor en el verso 13 dice: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes, mire las cosas que vamos a hablar hoy, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, hermano. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Todo eso tiene una aplicación, hermano. Dice: tú irás a tus padres. Le profetiza que él se va, hermano, se va a ir antes de que suceda todo eso. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Pero mire el verso 16: en la cuarta generación, ahí subrayé yo esto, en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hermano, a mí me da a entender esto, que Abraham pasó más de un día ahí, hermano. Abraham pasó ahí como, hermano, yo no, mire, cuando yo no veo bien claro en la Biblia algo, mejor no me gusta asegurarlo, pero para mí me parece que Abraham por lo menos pasó 2 días ahí. Porque usted lee que se ocultó el sol allá, más arribita dice que se ocultó, cayó la noche, y aquí otra vez dice que se ocultó el sol. Entonces me parece que fue una batalla de vigilias ahí, hermano. Por eso hemos estado revisando lo de las vigilias, y aquí es donde vamos encaminando todos estos cultos. Yo lo que he hecho, bueno, por la guianza del Señor, es llevarlo a que vayamos a esa vigilia con un poquito de entendimiento. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Cómo vamos a cerrar esa noche por lo generacional? Entonces dice que en la cuarta generación ellos regresarán. Pero dice que el verso 17, que aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno. Mire esto que sucede acá. Apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Eso es como un fuego de aprobación, hermano. Y con ese fuego, el verso 18 dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Ese fuego fue como una señal de pacto, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, amado, mire, ahí todo eso que usted ve ahí, eso que leímos casi todo el capítulo, solo unos 3 versículos se quedaron ahí, porque dice otras cosas que no quisiera entrar ahí, pero todo lo que usted ve ahí es una batalla de generaciones, hermano. Ahí lo que está haciendo Abraham es pagando el precio, hermano, por su primera, que es el segunda, tercera y cuarta generación. Y ya le dije yo que ahí estábamos también nosotros de alguna manera, hermano, y lo vimos claro en la palabra, que ahí está la iglesia, los que hemos creído en el Señor. Ahora, mire, yo quiero llevarlo a ese caso donde dice: la cuarta generación es la que va a regresar. Mire, hermano, es como que aquí fuera Canaán. Es como aquí fuera Canaán. Aquí el Señor está haciendo un pacto con Abraham en Canaán, en esa tierra prometida. Por eso se llama tierra prometida, porque ahí es donde le promete el Señor que va a llevar al pueblo. Pero usted sabe que el pueblo, hermano, sale y dice: entonces ellos van a regresar aquí. Después de estar esclavizados, van a regresar aquí. En el lugar donde estaba Abraham es donde el Señor hizo la promesa, y es la tierra que el Señor le prometió. Ahora, hermano, ¿cuántas cosas que decir aquí? Pues Abraham, a los 100 años casi, engendró a un hijo que se llamó Isaac. Esa es su segunda generación. Luego Isaac tuvo dos hijos, fueron gemelos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Pero Esaú queda descartado porque él, hermano, vendió su primogenitura, la vendió. Entonces Abraham, Isaac sería la segunda, Jacob sería la tercera. Entonces, ¿cuántos años pasaron ahí, hermano? Mire, si Abraham vivió su buena cantidad de años. Abraham. Isaac, dice la Biblia que vivió 180 años. Esos fueron los años de vida de Isaac. Y Jacob vivió 140 años. Solo sumando las 2 edades de Isaac y de Jacob, hermano, son como 200, vamos a ver,
¿Cuánto? Son buenos en la matemática, hermano. 320 años, solo ahí son 320 años. Para que notemos, hermano, de cuánto tiempo le estaba profetizando el Señor a Abraham de lo que iba a suceder. Hermano, 320 años y ni nuestra nación tiene eso, solo tiene como 200 años, creo que celebramos hace poco, de independencia. O sea, es una cantidad de tiempo exagerada, hermano. Y el Señor le profetiza a Abraham lo que iba a suceder en su cuarta generación. Entonces, hermano, usted sabe que Jacob tenía, ¿cuántos hijos tenía Jacob? 12. Pero de esos 12, ¿se acuerda que sus hermanos vendieron a José? Ahí le voy a resumir la historia un poquito. Sus hermanos venden a José y José se va para Egipto. Y José, usted conoce la historia. Ahí, hermano, crece, desarrolla, llega a ser el segundo al mando de toda la nación. Y entonces se viene aquella hambruna a la tierra. Y entonces los hermanos de José van a comprar alimento, hermano, y se dan cuenta, al final se dan cuenta que el que está gobernando ahí es su hermano José, al que ellos habían vendido. Entonces José da una orden: traigan a mi padre para que mire toda la gloria que el Señor me ha dado en Egipto. Al fin y al cabo, hermano, es que Jacob con toda su familia se va y van a conocer a José, todo lo que él tenía, hermano. Y José lo que hace es que les consigue que vivan en un lugar llamado Gosén. Y allí ellos se salen de Canaán, se van para Egipto y quedan esclavos. Ya la cuarta, le estoy resumiendo como 700 años de historia, hermano. Entonces ahí queda la cuarta generación. Entonces quiero que veamos algunos versículos, porque quiero llegar a algún punto, hermano. Éxodo 1:1, mire, ahí está donde los que llegaron los que quedaron en Egipto. Estos son los nombres, Éxodo 1:1, estos son los nombres de los hijos de Israel. Esta es la cuarta generación. Por eso le leía ya, hermano, la cuarta generación es esta, la que le voy a leer en estos minutitos, en estos segunditos. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia y los menciona: Rubén, Simeón, en el orden que nacieron. Mire, este es el orden que ellos nacieron. Rubén es el primogénito, que después la pierde, hermano, también. Simeón es el segundo, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Esos son los 12 hijos de Jacob, la cuarta generación. La cuarta generación de la cual le habló el Señor a Abraham, que iban a quedar esclavos en una tierra que no era de ellos. Dice ahí la palabra en el verso 5: todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Como quien dice, hay que sumarle a José también. Y ya José ya tenía sus 2 hijos, ya tenía a Manasés y a Efraín. Pero dice el verso 6, hermano, aquí las cosas comienzan a cambiar. Dice que murió José y todos sus hermanos, la cuarta generación. Aquí hay que decir algo, que a partir de aquí, la cuarta generación es todo lo que ahora se conoce como Israel. Esa sería la cuarta generación de Abraham, todo lo que ahora se conoce como Israel. O sea que yo le podría decir que el Israel terrenal es la cuarta generación de Abraham. Entonces dice ahí, hermano, que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Si yo le pudiera poner ahí, toda aquella es la cuarta generación de Abraham. Pero dice la Biblia, cuando usted sigue leyendo, hermano, tal vez pudieran poner el otro versículo que me va a servir. El verso 7, no lo anoté aquí. Pero me llama la atención que dice, hermano, que ahí primero dice que fueron fecundos. Después que aumentaron en número, después que se multiplicaron. Ahí está, mire, los hijos de Israel fueron fecundos, aumentaron mucho, se multiplicaron, llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. La cuarta generación de Abraham. Mire, ahí se cumple, hermano. Hasta aquí se cumple cuando el Señor le dijo que lo iba a multiplicar, porque él solo tuvo un hijo. Bueno, sí tuvo a Ismael también, pero el de la promesa, pues, uno. No se multiplicó.
El otro solo tuvo 2 hijos, tampoco no es multiplicación. Ya Jacob ya tuvo un poquito más, tuvo 12, pero no era lo que el Señor le había prometido. La promesa de Abraham se viene a cumplir hasta en su 4ª generación. Hasta ahí se viene a cumplir la multiplicación. Entonces empiezan a suceder cosas con la 4ª generación de Abraham, hermano. Yo las numeré aquí. Yo las numeré. Hoy sí pongamos el listadito que les mandé ahí. Mire, basados en ese 1:7 dice que fueron fecundos, aumentaron, eso es diferente, hermano. Aumentaron, se multiplicaron, eso es diferente también, y llegaron a ser poderosos. Pero cuando seguimos leyendo, hermano, por esa multiplicación, por ese crecimiento, por ese desarrollo que tuvo Israel, fueron esclavizados. Les tuvieron miedo los egipcios y dijeron: estos están creciendo más que nosotros y puede ser que en algún momento se nos rebelen y nos quieran gobernar a nosotros. Entonces vamos a hacer algo. Dice la Biblia que actuaron astutamente y los sometieron a servidumbre. Hermano, entonces mire todo lo que le pasa a la 4ª generación. Primero se multiplicó, pero por esa multiplicación fueron esclavizados. Hermano, se levanta un decreto. Mire, yo le puse un decreto oculto. ¿Por qué le puse un decreto oculto? Porque Faraón va donde 2 parteras que son mujeres, hermano, que hay que ponerles cuidado, que hasta el nombre de ellas está en la Biblia, hermano. Si el nombre de esas 2 parteras está en la Biblia, es porque fueron unas mujeres, hermano, que hicieron una diferencia. Qué lindo que haya gente así, hermano. Ya voy a hablar de eso un poquito, pero ¿por qué un decreto oculto? Porque ese faraón, ese rey malvado, que ya no era el mismo que había tratado con José. La Biblia dice que el que había tratado con José murió y que se levantó otro faraón, porque faraón no es un nombre en sí. Faraón, todo el que llegaba al trono era un faraón. Entonces el faraón que estuvo con José se murió. Y llegó ese nuevo faraón que no conocía a José y los trató mal. No sabía quién era José y los oprimió. Entonces va donde esas parteras de ese hombre y le dice: todos los niños varones hebreos que nazcan hay que matarlos. Esa fue la orden. Pero esa orden solo fue para los hebreos. Entonces son como decretos ocultos. Es como hermano, es como un movimiento de las tinieblas, pero oculto. Y las parteras se negaron, dice la Biblia, hermano. Dice que ellas no cumplieron eso, hermano. Y dice la Biblia que a esas mujeres, por haber temido al Señor y no haber matado a los niños hebreos, el Señor les prosperó sus casas. Pero después, al verse Faraón que no pudo con esa, entonces hizo un decreto público. Ese sí fue público, donde dijo que todos los niños, ahí ya metió hasta los de ellos, hermano. Ahí ya se fueron hasta los egipcios, se fueron ahí en ese decreto. Todos los niños varones que nazcan tienen que ser lanzados al Nilo. No es el mismo decreto. Aquel primero solo era para los de Israel. Aquel primero solo era para los hebreos. Pero este segundo decreto, que ahí están los versículos, si usted lo quisiera ir a chequear a su casa, mire, ese otro decreto era para todos. Allí se fueron hasta los mismos filisteos, familias filisteas, perdieron hijos, hermano, porque lo puso general. Hermano amado, voy a tomarme 2 minutitos para decir esto. Eso es lo que está sucediendo hoy. Hermano, ¿cómo hay ahí? Por ahí está, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo, mire, ahí ya no es solo para los israelitas, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija, a las hembras, la dejaréis con vida. Pero todo porque el pueblo del Señor se estaba multiplicando muy, muy rápido. Entonces, hermano, mire, esto no es nuevo, esto tampoco ya no se puede tapar. ¿Cómo, hermano, han hecho todo lo posible para que el aborto esté legalizado? ¿Qué es eso, hermano? Matar niños también, como aquí. Entonces hay unos que han obrado clandestinamente. Pero que el Señor guarde mi boca, pero no es porque las autoridades no se dan cuenta. Pero ¿qué pasa? Eso es un decreto oculto.
Pero ahora ya lo quieren hacer público. Ahora ya quieren poner leyes, hermano, que van en pos de eso. Lo mismo que pasó en esos días, mire, lo mismo. Pero qué bien cuando hay doctores que dicen: yo no voy a prestar mi profesión para eso. Ellos actúan como aquellas parteras, hermano, que dijeron: no, Faraón, puede ser muy rey Faraón, pero yo no te voy a hacer caso con eso. Ahí los niños los vamos a recibir y los vamos a dejar con vida. Entonces qué lindo, hermano, que haya gente todavía temerosa de Dios, que aunque les den órdenes de superiores, de arriba, de gobiernos, y etcétera, etcétera, hermano, ellos dicen: no voy a prestar mi profesión, mi clínica, mi lugar de desarrollo para eso, no. Yo le aseguro que esos lugares el Señor los bendice, hermano. Esos lugares el Señor los bendice. Entonces, mire, lo que lo quiero llevar es esa cuarta generación. ¿A qué se estaba enfrentando, hermano? ¿A qué se enfrentó la cuarta generación? Quiero volver a eso. ¿A qué se enfrentó la cuarta generación de Abraham, hermano? ¿A qué se enfrentó? A persecución. ¿A qué se enfrentó la cuarta generación? A decretos de muerte. Hermano, no sé ni cómo nombrar esto, pero es algo diabólico, hermano, a lo que se enfrentó esta cuarta generación. Una persecución terrible. Una persecución, hermano, como nunca antes el pueblo del Señor. Pero lo que quiero llevarlo es la cuarta generación. Ahí estaba la cuarta generación, la que tenía promesa, la que el Señor le había dado promesa. Ahora el enemigo la estaba atacando. Entonces, hermano, yo me ponía a pensar: ¿cuántos hogares israelitas fueron afectados con esto? ¿Cuántos hogares perdieron niños, hermano? Mire, tal vez no está escrito en la Biblia, pero si fue una ley en Egipto, seguramente hubieron hogares que perdieron a sus niños. Imagínese, hermano, ir a tirar a un niño ahí para que se lo coman los cocodrilos, porque dicen los historiadores que ese era un río lleno de hermano, de esos animales voraces. Y como hemos venido hablando de Rispa, hemos venido hablando de esto, hermano, ahí el Señor nos ha traído y yo no sé, Señor, hasta dónde nos va a llevar con esto. Pero lo que quiero es llevarlos de la cuarta generación de Abraham. Ahora estaba en amenazas. Estaba bajo decretos diabólicos, bajo decretos oscuros, hermano, bajo decretos hermano, que van en contra de la familia, del desarrollo de Dios. Y perdón, hermano, pero eso es lo que estamos respirando hoy. Eso es lo que estamos respirando hoy. Entonces yo lo que le quiero mostrar a la luz de la palabra es: ¿qué posición vamos a tomar nosotros como familia del Señor? Como casa del Señor, ¿qué posición vamos a tomar? Mire, ¿cuántas familias? Me preguntaba yo, ¿cuántas familias fueron afectadas? ¿Cuántas familias perdieron hijos? ¿Cuántas familias del pueblo de Dios no pudieron contrarrestar este ataque? Saber, no está escrito, pero sí está escrita una familia que hizo las cosas diferentes. Y esa quiero hablarle. Si hubo una casa en medio de todo ese mover de las tinieblas, hermano, en todo ese mover del enemigo hubo una casa que supo qué hacer. Y yo quiero hablarle de esa casa hoy. Y es la casa de Amram y Jocabed. ¿Quiénes son esos, hermano? ¿Con qué se come eso? Amram, ¿qué es? ¿Y Jocabed quién es? No, yo sé que usted sabe. Usted es estudioso de la palabra. Vámonos a Números 26:59. Quiero mostrarle este versículo, cómo lo plantea la palabra. Números 26:59. Y el nombre de la mujer de Amram era Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví. Yo subrayé esto. Importantísimo ese dato que nos da la Biblia. ¿Dónde nació esto? En medio de la esclavitud. Dice ahí, hermano, que le nació a Leví en Egipto. Y ella dio a luz de Amram, Aarón
a Moisés y a Miriam. Mire esa casa. Miren los nombrecitos que están ahí. Yo sé que ahora sí ya se asoció bien usted quiénes son ellos. Pero mire, en medio de la persecución, en medio de la esclavitud, en medio, hermano, de leyes inicuas, en medio, hermano, de leyes diabólicas, en medio de moveres diabólicos, hermano, como lo que estamos viviendo hoy. Hermano, ¿cómo es posible que los jóvenes que ahora tienen el centro de atención, espero que aquí en la iglesia no, pero allá en lo secular, los jóvenes que son más conocidos hoy, el mensaje es que un hombre se puede vestir como mujer? Y usted sabe de qué artista le hablo. Y ese tiene la atención de toda la juventud. Ese tipo tiene toda la atención de la juventud, pero ese a veces su concierto sale en faldas. Y a veces se viste como hombre, a veces confusión, hermano, confusión. Mire, quieren borbandear a nuestros hijos de todas maneras. Quieren, hermano, cambiar lo original de Dios. Pero mire, así estaba. En medio de eso, en medio de ese mover, había un hogar. En medio de ese mover, había un matrimonio. En medio de ese mover, hermano, hubo una casa que tuvo y que crió y que formó a un sumo sacerdote, a un libertador y gobernante y a una profetisa. Mire esa casita. Mire esa casa, ¿quién logró formar? A uno que llegó a ser sumo sacerdote, el jefe de los sacerdotes, la cabeza sacerdotal, dicen otras versiones. Hermano, tal vez ponen los versículos, ahí están los versículos. Aarón llegó a ser sumo sacerdote, Miriam llegó a ser profetisa, y Moisés, dice en Hechos 7:35, que el Señor lo hizo gobernante y libertador. Entonces esto me enseña, y esto es lo que quiero ministrar, esto me enseña que en medio de una ministración de las tinieblas, en medio de leyes que vayan en contra del plan de Dios, del plan original de Dios, hermano, en medio de ministraciones de las tinieblas, yo quiero decirle de parte de Dios, podemos formar casas como estas. Podemos hacer que nuestros hijos sean sacerdotes, podemos hacer que nuestros hijos sean profetas, podemos hacer, hermano, que nuestros hijos sean, mire, que sean alguien de Dios. Entonces el mensaje es, hermano, sí se puede en medio de todo esto lograr tener una casa que sea una casa de Dios. Sí se puede en medio de todo esto, hermano, que nuestras casas sean casas escogidas. Hermano, tantas cosas que decir, pero mire, ¿cómo es posible que el Señor rescató a más de 500,000 de personas con una casa? ¿Cómo es posible eso? ¿A quién eligió el Señor para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Dígame a quién, a Moisés, y a quién más, a Aarón y a Miriam, que no también estaba en el staff. Entonces expliquémonos eso, hermano. Mire, como una casa el Señor la utilizó completita. Una casa el Señor la ocupó completita para poder liberar a todo su pueblo. Entonces nosotros podemos, hermano, yo tengo en mi corazón hablar esto con los pastores de aquí, hermano. Ahí ore por mí, porque sí les quiero pedir a ver qué se hace, porque a veces estamos más enfocados en otras cosas que en lo real que debemos de estar enfocados es en formar casas al estilo de la de Amrán y Jocabed. Nosotros los pastores deberíamos de estar enfocados en que las familias sean como esta casa. Ay, hermanito, que el Señor nos ayude a todos los pastores, que el Señor nos ayude de veras. Es una responsabilidad muy grande, pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo la podemos hacer. Entonces, esta casa, hermano, yo le puse este tema, es una casa insigne.
Tal vez esa palabrita un poco así de extraña, pero insigne es una casa que sobresalió, es una casa, hermano, diferente, es una casa que estaba en las mismas condiciones. Esto es lo que yo quiero ministrar, una casa que estaba en las mismas condiciones de otra, pero no sufrió lo que quizás otras casas sí sufrieron. Esta casa no perdió hijos, los salvó a todos. Esta casa no perdió hijos. En medio de leyes, hermano, en medio de decretos de Satanás, que el Señor lo reprenda, esta casa no perdió. Entonces vale la pena revisar por qué. ¿Cómo este matrimonio, cómo Amram y Jocabed lograron, hermano, hacer esa hazaña? Esto es una hazaña también como la de Rispa. ¿Cómo lograron eso, hermano? ¿Cómo lo lograron? Entonces vámonos a la historia. Éxodo 2:1. Dice ahí la palabra que un hombre de la casa de Leví, 2:1 de Éxodo, un hombre de la casa de Leví, dice que fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Hasta me voy a bajar, hermano, allá voy a predicar abajo. Hermano, mire cómo comienza la historia. Un hombre de la casa de Leví, yo subrayé ahí, Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Mire, entre muchas cosas, lo primero que me muestra esa casa es que no desobedecieron la palabra de unirse en yugo desigual. ¿Cómo se empieza a conformar un hogar al estilo de Amram y al estilo de Jocabed? ¿Por qué una jovencita cristiana se va a ir a buscar un filisteo al mundo? Desde ahí comenzamos mal. O viceversa, ¿por qué un jovencito cristiano se va a ir a buscar una filistea al mundo? Desde ahí comenzamos mal. Mire cómo comienza este matrimonio. Un hijo de Leví con una hija de Leví. Pero yo quiero llevarlo más allá. Yo quiero subirle un poquito. Hoy leyendo esto, hermano, el Señor puso algo más en mi corazón. Entonces yo le diría, hermano, mire, no es suficiente que se case un cristiano con un cristiano. ¿Sabe qué me decía el Señor? Es bueno que se case un sacerdote con una sacerdotisa. Eso es diferente. Eso es diferente. Podemos ser cristianos, pero no sacerdotes. Leví es de la tribu sacerdotal. Entonces allí hay un matrimonio sacerdotal. Y sacerdote es, hermano, es aquel que ejerce su sacerdocio aquí en la iglesia y también en su casa. Entonces, como así de entradita, jovencitos que no se han casado todavía, mire, no se conforme con que el muchacho o la muchacha sea cristiana o cristiano. Pele sus ojitos y fíjese si es un sacerdote o una sacerdotisa. Cuando le toque servir y esté aquí parado y sea el tiempo de adoración, ahí le doy permiso de que pele los ojos la que le gusta y esa solo con el celular pasa mientras la adoración. Uy. Esa muchacha en la adoración se pone a revisarse las uñas a ver qué tiene. O ese muchacho, no, a este yo no le miro nada de sacerdote. Es cristiano, sí, pero no, yo no le miro nada de sacerdote. Yo le diría, levita, busque a una levita.
Hermano, claro, lo primero que debe haber, claro, hermano, debe haber una atracción física. No se vaya a casar también solo porque es sacerdote, aunque diga que feo ese, pero es sacerdote. Que no lo estoy llevando a eso. No lo estoy llevando a eso. No, tiene que haber una atracción física. Pero después de que haya una atracción física, pele sus ojitos a ver si ese es sacerdote. O ese solo viene a la iglesia a pasar el tiempo y no tiene nada de sacerdote. Porque después nos pasa factura en el matrimonio. Después nos pasa factura, hermano. Mejor es alguien que ame a Dios, alguien que diga: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar al Señor, yo vine a adorar al Señor, aquí yo vine a servir al Señor. Entonces, hermano, eso es lo primero que se dice de Amram y Jocabed, que él era sacerdote y fue a buscar para casarse a una sacerdotisa. Eso es lo primero. Entonces ahora quiero verlo de otra manera. Si ya estamos casados, yo no le voy a decir que se divorcie, pero sí le aconsejo que seamos matrimonios sacerdotales. Si no está sirviendo, métase a servir al Señor. Yo quiero que mi casa sea una casa sacerdotal. Y los primeros que tienen que comenzar somos nosotros los padres, hermano. Entonces puede ser, hermano, que esté alguien aquí, pero diga: yo no quiero servir, y tal vez su esposa sirviendo. O al contrario, hermano, aquí está el esposo sirviendo con todo el Señor, pero tiene una esposa que no quiere servir. Yo le diría: hey, sirvamos los dos al Señor, ejerzamos sacerdocio como matrimonio, metámonos a servir al Señor como matrimonio. Ese es el principio de tener una casa como la de Amram, hermano. Ser sacerdotes, una casa sacerdotal, que ejerzamos sacerdocio aquí, pero que también ejerzamos sacerdocio en nuestras casas. Una casa sacerdotal. Hermano, quiero dejar claro ese punto. Tengo que ver otras cosas, pero mire, debemos de ser sacerdotes, hermano. Debemos de entrar a eso del sacerdocio. Debemos de practicar eso del sacerdocio, porque eso habilita nuestras casas. Pero vamos más adelante. Después de eso, el verso 2, ¿qué dice? Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió. Esta casa tenía un lugar secreto. Ante las amenazas que hay para nuestros hijos, tenemos lugar secreto. Hay escondite en tu casa, hay escondite en mi casa. Hay un lugar donde escondemos a los nuestros. Hermano, cuando buscamos esa palabrita esconder, tiene que ver hasta con el lugar santísimo, hermano. Eso dicen algunos diccionarios, hasta con el lugar santísimo. Hay lugar santísimo en nuestras casas. Hermano, hay lugar de devoción en nuestras casas. Hablemos más directo. Hermano, hay un lugar donde nos apartamos a orar y a poner a nuestras generaciones en las manos del Señor. Entonces mire todo lo que tiene este hogar, mire todo lo que tiene esta familia, mire lo que tiene. ¿Por qué ese hogar? El resultado final fue sumo sacerdote, un libertador y gobernante y una profetisa, hermano. Entonces veamos que había en esa casa. Veamos que era una casa sacerdotal. Hermano, no habían cuentos ni excusas para servir al Señor. No habían excusas, hermano, para ejercer el sacerdocio. Hermano, ahí estaba una casa sacerdotal. Pero también tenía un lugar secreto. ¿Cómo debemos de, hermano, tener un lugar, un escondite para poder llevar allá a nuestros hijos y decirles: Señor, aquí nuestros hijos están en un lugar oculto, aunque hayan animales, espíritus inmundos que quieran volar sobre ellos, pero ellos están en un lugar escondidos. Señor, mis hijos están en el lugar secreto, y ahí, hermano, ahí el Señor los va a guardar. Eso es lo que decía David.
Me ocultará en lo secreto de su tienda. Ahí en lo oculto de su tienda me llevará. Y sobre una roca me pondrá en alto. Hermano, nadie nos puede tocar. Entonces, qué importante es que en nuestros hogares, en nuestras familias también haya un lugar secreto. Que tengamos, hermano, que tengamos altar en nuestras casas. Que el Señor nos ayude, hermano. De veras, yo le pido al Señor que a mí como padre me ayude, hermano. Sí, hermano, no crea que es que yo estoy predicando aquí porque, no, hombre, hermano, si el primero que se siente confrontado aquí y hermano, y quizás con mayor responsabilidad, hermano, quizás con mayor responsabilidad, porque el Señor nos muestra algunas cosas y el Señor al que más le da, más le demanda. Yo pensar, hermano, que tengo dos todavía bien chiquitos, hermano, dos niños. Yo, el Señor, cuánto camino por recorrer me queda, pero Señor, yo voy a cumplir tu palabra. Yo voy a tratar ahí, Señor, de estar ahí en tu palabra. Y voy a esconder a los míos ahí en lo secreto, para que nadie, ningún espíritu inmundo los toque, que ninguna ley del enemigo, hermano, los lleve. Entonces tenía escondite. El verso 3, mira el verso 3. Pero no pudiendo ocultar por más tiempo. Voy a detenerme ahí. Mire qué cosa. No pudiendo ocultar más tiempo. Hermano, llega un momento donde nuestros hijos se exponen. Mire, cuando ya un hijo llega a la edad escolar, es como lo que dice ahí. Ya no podemos esconderlo del todo. Desde el momento que nosotros vamos a dejar a uno de nuestros hijos al portón de la escuela, de ahí para adentro, no sabemos lo que puede pasar. De ahí para adentro no sabemos qué le pueden decir a nuestros hijos. Ya sea un compañerito que tal vez su hogar no es un hogar cristiano. ¿Qué pláticas hay ahí con los compañeritos? Desde ahí, hermano, ya no podemos seguir. Ya exponemos de alguna manera a nuestros hijos. Pero mire lo que sucede. Entonces veamos qué hizo esta mujer. Tomó una canastilla. Como ya no lo pudo seguir ocultando, tomó una canastilla de junco y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Fíjese que algo nuevo que el Señor me estaba mostrando hoy, o que pude entender mejor. Al final esa mujer cumplió con el decreto que había. Porque el decreto decía que todo varón tenían que llevarlo al Nilo. Ese era el decreto. Hasta ahora me lo estaba desayunando yo ahí en la mañanita, que esa mujer, yo dije, pero entonces ella cumplió con el decreto que había. Sí lo fue a poner, pero lo fue a poner protegido. Pero hizo algo más, hermano. Entonces, ¿sabes qué? Es que todo esto el Señor me lo estaba hablando, hermano. ¿Cómo vamos a contrarrestar todo eso que se viene? ¿Con ir a hacer marchas? ¿Con ir a hacer huelgas? No. De esta manera lo vamos a contrarrestar. Tener padres al estilo de Amram y Jocabed, de esa manera lo vamos a contrarrestar. Aunque hayan leyes inicuas, nosotros les vamos a hacer canastita a los nuestros y ahí van a andar navegando entre esas leyes, pero no les van a hacer daño, no les van a penetrar a ellos, hermano, no les van a llegar a ellos, no les van a llegar a ellos. Nuestros hijos estarán con canastita. Nuestros hijos estarán protegidos, hermano. Entonces hay que hacer esa labor. Esta es la labor que tenemos que hacer. Esa es la labor que tenemos que hacer, hermano. Que aunque esos decretos, obviamente, y yo sé que a algunos no les gusta que diga esto, pero eso no lo vamos a poder detener. Eso viene porque viene. Lo que tenemos que hacer es esto: cubrir a los nuestros, hermano, proteger a los nuestros, hermano, cincelarle en las enseñanzas a ellos de lo que tienen que hacer. Eso es hacer, mire, eso es hacer la canastita, agarrar la palabra de Dios y discipular a nuestros hijos. Por eso, hermano, por eso el Señor, este tiempo,
puso en mi corazón que debíamos de hacer un cambio en el área de niños y lo hicimos. Y mire hermano, yo he tenido mis derrotas aquí en el ministerio, no lo puedo negar. Hay cosas que otro día le cuento cuáles son, pero hay cosas que yo digo, Señor, después de 5 años he sido derrotado en esto, no he podido. Pero el Señor me ha dado más victorias. Y una de las victorias que el Señor nos está dando como ministerio es el trabajo que está haciendo con los niños ahí, hermano. Mire, los hermanos mandan ahí en el chat, miren hermanos, aquí está el resumen de mi clase. Y hermano, y yo miro a los niños, pero así bien entretenidos, haciendo sus trabajos, hermano. Y eso como me llena mi corazón. Yo digo, gracias Señor, me estás dando la victoria en esto, Señor. Entonces esos niños ahorita están siendo bien discipulados. Eso es lo que tenemos que hacer. Discipular a los nuestros, enseñarles a los nuestros. Eso es armar la canastita, hermano. Enseñarles a los nuestros, hermano. Discipularlos. ¿Sabe qué estaba pensando hoy, hermano? Ya no sé, mire, yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela dominical y somos soldaditos, siervos del Señor y en defensa, algo así decía la canción y hermano, ya eso ya no. Hay que cambiar. Hay que darles a los niños según las necesidades que hay ahorita. Y pum, se lo tragó, decía hermano. ¿Recuerda esa canción? Dice el apóstol Sergio, es que así se llamaba la ballena. Pum, se llamaba la ballena. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, a veces las iglesias nos quedamos desactualizados, dando las mismas escuelas dominicales de los años 1950 cuando los tiempos cambiaron. Ya los niños ya tienen otro hermano, otra mentalidad ya los niños están más despiertos hoy, hermano. Hay que cambiarles la dieta. Eso hemos hecho ahorita. Les cambiamos la dieta alimenticia espiritual. Ahora le estamos dando palabra un poquito más puntual. Y tenga cuidado que no vayan a saber más que usted. Eso también, hermano. Tenga cuidado que sus niños no vayan a saber más que nosotros. Ahí hasta yo me meto, porque a veces el otro día estaba hablando algo con mi esposa, creo que de Moisés también, y me interrumpe, Kerencita, hermano. Sí, es que el mar se abrió y el pueblo pasó todo, papito, y me dice, y al otro lado del mar ellos celebraron la victoria. Y yo me quedo así, hermano, y digo, esta me va a quitar el puesto de predicar de repente a mí. Hermano, mire, los que tenemos que saber la palabra y manejar la palabra somos nosotros los padres, para poder edificar la canastita a nuestros hijos y que nuestros hijos estén protegidos. Que no importa, hermano, es que las aguas del Nilo, ¿sabe qué? Son este mundo. ¿Y dónde se van a desarrollar nuestros hijos? Pues aquí. ¿O qué, hermano? ¿Los vamos a mandar a que vayan a trabajar allá al tercer cielo y luego regresen acá? No, si aquí van mire, cuando crezcan, aquí van a trabajar, a las escuelas que van, aquí, hermano, aunque sean escuelas cristianas, hermano, pero no todos los que van ahí son cristianos. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar con nuestras generaciones? Haciéndole la canastita, con la palabra, discipulándolos, hermano. Mire, que ellos vayan aprendiendo lo que es la palabra del Señor, para que ellos al final ellos ya tomen, hermano, ya ahí su criterio. Entonces esta mujer, ya aquí está Jocabed, hermano, y dice que tomó esa canastilla, hermano, la calafateó y entonces, mire, lo puso a navegar en las aguas del Nilo. Ahí lo puso, pero las aguas no se filtraron. Es que los nuestros se van a relacionar con niños que no son cristianos. Van a escuchar cosas que no son buenas. Eso no lo podemos evitar. Pero sí, la enseñanza que ellos lleven es vital para que esas malas enseñanzas no les penetren su mente, para que esas aguas sucias del Nilo no les penetren su mente. Entonces este matrimonio hizo canastita. ¿Qué más? Creo que sacamos otro de ahí. Mire este. Dice que la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería.
Entonces, otra cosa que tenía esta casa, tenía supervisión. Qué importante la supervisión en un hogar. ¿Y qué le parece que hasta dice que la hermana? Y hermano, entre las cosas que a mí se me venían a la mente es, a veces nosotros los padres somos un poco malitos para manejar la tecnología y nuestros hijos son bien pilas, ¿verdad? Entonces, siempre hay hermanitos que colaboran con uno. Agarra el celular de su niño y llévaselo al otro y le dice: revisame este celular a ver qué tiene vos. Es que yo no le entiendo mucho a eso del Facebook y tal. Revisámelo a ver qué tiene. Entonces la hermanita le ayudaba a supervisar al hermanito. Hermano, la supervisión en una casa es bien importante. Hay que tomarnos el tiempo para supervisar a los nuestros. Hermano, ¿qué están viendo? ¿Qué están haciendo? ¿Con quiénes se están relacionando? ¿Quiénes son sus amigos? Hermano, que haya supervisión en nuestras casas. Mire, que aprendamos esto. Mire, dice que la hermanita, la hermana de él, dice que se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Entonces hay un tipo de supervisión sobre su hermano. Pero al final lo que quiero aplicar es que era una casa que tenía supervisión. Era una casa que tenía cámaras de seguridad. Era una casa que tenía, hermano, de alguna manera. Mire, hermano, si nosotros podemos aprovechar toda la tecnología, aprovechémosla con tal de supervisar. Yo diría, si los dos trabajan, si el papá y mamá trabajan y le deja a sus hijos alguna trabajadora, yo le aconsejo, ponga cámaras de seguridad. Yo, un consejo que le doy: ponga cámaras, supervise. No se confíe, no, que es mi gran amiga o esto y lo otro. Hermano, si no es alguien de verdad de confianza, tal vez la abuelita, hermano, una persona de confianza, la abuelita del niño, ahí, pues hermano, hay confianza. Pero si ya es otra persona, hermano, yo le diría, aunque sea su amiga y es de confianza, ponga cámaras. Hay que supervisar, porque no sabemos lo que pueden estar haciendo con nuestros hijos. Supervisión. Es importante la supervisión, hermano. Entonces, ¿qué más? Es que hay muchas cosas que ver ahí. Voy a ir a ver cómo va el tiempo. Luego dice el verso 5. Mire esto, hermano, mire esto. La hija de Faraón bajó. Dice que la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la tierra del río, por la ribera del río. Vio la cestía entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces mire la hermanita, qué pilas, hermano, qué pilas la muchachita. Dice: entonces la hermanita del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Y ella le dijo, le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: llévate a este niño, críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. ¿Cómo se sentiría esa mamá, hermano? Yo me ponía a meditar en esto. Fíjese que le iban a pagar por algo que era su deleite. Como un niño que lo abandonó volvió a sus brazos. ¿Cómo, hermano, qué expresión de felicidad estaría en el rostro de esa mamá? Entonces, entre otras cosas, lo que el Señor ponía aquí también, mire, algo que quiero decirle, no quiero dejar de decirle esto. Mire, nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Y cuando hayan cosas que se nos salen de nuestras manos, que ya no está dentro de nuestro control, el Señor va a actuar a favor de nosotros.
A saber qué calor más feo le dio a la hija de Faraón, que le dieron ganas de ir a meterse al río, hermano. ¿Cómo eso? Mire, ¿cómo va a ser? Vaya, ¿cómo hubiera hecho la mamá o los padres de Moisés para que llegara la hija de Faraón ahí y hermano, y viera al niño y encontrara gracia? Eso solo lo hace el Señor. Entonces nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer, hermano. Cuidemos a nuestros hijos, discipulemos a nuestros hijos, hagámosle la calastita a nuestros hijos, que cuando hayan cosas que se salen de nuestro control, el Señor obra a favor de nosotros para que el propósito de nuestros hijos se cumpla, hermano. Entonces llega ahí al río, hermano, y ustedes ahí lo que leímos. Entonces se lo llevan y le dicen: críamelo. Mire, y una nodriza, hermano, una nodriza es alguien que podía amamantar, alguien que tenía leche, alguien que podía darle, hermano, ese sustento. Ahí está el diccionario, dice que es dar leche, es amamantar, es dar de mamar, es darle el pecho. Entonces es el cuidado. Entonces fíjese, hermano, que Moisés regresa a su casa, regresa a su hogar. Un milagro de Dios, sí, pero ¿qué tal si la mamá solo lo va a tirar al Nilo? No hubiera regresado. ¿Qué tal si la mamá no hace ese trabajo? ¿Qué tal si sus padres no tienen esa labor sacerdotal? No regresa. Entonces hagamos nuestra labor, sirvámosle al Señor con gozo, dediquemos nuestra vida a servir al Señor, dediquemos nuestra vida, hermano, a desarrollar nuestro sacerdocio. Discipulemos a los nuestros, hermano. Mire, armémosle la canastita a los nuestros, que cuando usted lo vaya a dejar a la escuela, ahí el Señor le va a cubrir su mente, ahí el Señor le va a cubrir su inocencia a los nuestros, hermanos. Que cuando nuestros hijos tengan que ir a un colegio, ellos van a decir: nosotros somos diferentes, nuestra mentalidad es otra, tenemos la mentalidad de Cristo. ¿Por qué? Porque usted hizo un buen trabajo. Y en aquellas cosas que nosotros ya no podemos llegar hasta ahí, Señor, ¿qué voy a hacer yo? Hasta ahí no puedo, Señor, soy limitado, no puedo. Pero entonces es ahí donde el Señor dice: pero has hecho tu parte, yo voy a hacer la mía. Tú hiciste bien lo que te correspondía hacer, ahora yo voy a hacer y voy a corresponder lo que hiciste. Entonces, hermano, el Señor hace ahí para que ese niñito vuelva a su hogar. Un recién nacido, ¿sabe cuánto tenía? 3 meses. Entonces vuelve al hogar. Y eso de volver al hogar es que él llega otra vez a tomar leche. ¿Y qué dice la Biblia? Desead como niño recién nacido la leche de la palabra no adulterada. Entonces sabe que en nuestro hogar debe haber leche, hermano. Que no falte la leche, pero no de esa azul ni de esas otras, no, la leche de la palabra. Hermano, que no falte la leche de la palabra en nuestros hogares. Que haya lechita en nuestros hogares. Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos criando espiritualmente a los nuestros. Entonces yo le diría: en el hogar de Amram y Jocabed no faltó la leche no adulterada, la leche de la palabra. Entonces ahí estuvo Moisés, hermano. Ahí estuvo Moisés alimentándose con esa leche. Hubo un desarrollo, ahí hubo un crecimiento. Hermano, la palabra, oiga esto, la palabra nos hace crecer. Y mire, nos hace crecer en todo, hermano. La palabra nos hace diligentes. La palabra, yo sé que la palabra nos va a llevar a que nuestros hijos tienen que prepararse. La palabra nos va a llevar a nosotros a que vamos a trabajar y vamos a desarrollar para superarnos. Eso es desarrollo, eso debe haber en un hogar. No puede haber, hermano, no puede haber conformismo. No podemos acomodarnos. La palabra nos lleva así como a inquietarnos, hermano. Vamos por las promesas del Señor. Que no falte la leche en nuestros hogares. Que no falte ese sustento en nuestros hogares. Entonces dice después, hermano, dice después en el verso 10, que cuando el niño creció, ya creció. ¿Pero por qué creció, hermano? Porque había leche. Ay, hermano, ahí usted solo contéstese. Yo no lo voy a poner a que conteste, pero hay leche en nuestras casas. Hermano, de veras, la palabra del Señor está en nuestros hogares.
Actuamos conforme a la palabra del Señor, hermano. Antes de tomar una decisión, revisamos a ver qué dice la palabra. Tiene que haber leche, debería de haber leche en nuestros hogares. Dice que cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón. Ya está crecido. Entonces se lo devuelve a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Entre las cosas que podemos aplicar es que tenemos que aprender, hermano, a cerrar ciclos con los nuestros. Esa mujer ya hizo su labor. Ella está cerrando un ciclo y está entregando a su hijo. A nosotros los padres llega un momento donde tenemos que entregar a nuestros hijos. Nos llega el momento donde tenemos que entregar a nuestros hijos. Y ese ciclo hay que saber cerrarlo. Cuando un hijo se casa, hermano, hay que dejarlo que se desarrolle. Pero ¿sabe qué ha afectado muchos hogares? Que los suegros siempre andan metidos en los matrimonios. Que siempre el papá o la mamá de uno de los dos está queriendo opinar en cosas que no debería opinar. Diferente sería que vengan ellos y nos pidan un consejo. Eso es diferente. Eso es diferente. Con gusto se los damos. Pero eso de ¿qué vas a comprar? ¿Y por qué vas a comprar esto? No, que esto no tenés, hermano, ya están casados, déjelos. Eso es lo que me da a entender a mí. Esa mujer aprendió a cerrar ciclos. Ya te crié, ya te desarrollé. Ahora, papito, te entrego. Cerrar ciclos. Aprender a cerrar ciclos. Hermano, por otra parte, aprender, mire, a manejar las edades de los nuestros. En ocasiones pasa que a un jovencito de 20, 21 años se le quiere tratar como uno de 10. No, hombre, se quedó atrás. A un jovencito de 15, 16 años lo quieren tomar como uno de 9 años. No se puede. Hay que ir, mire hermano, nosotros como padres tenemos que ir también al nivel de que ellos van creciendo. En su niñez, trátelos como niños. En su niñez hay que tratarlos, hermano, y hay que darles la vida de niños. Pero pasa lo contrario a veces, que a un niño le quieren acelerar su niñez. O a una niña de 9 años la quieren vestir como una niña de 15 años. Le están acelerando su vida. A un niño de 8 años lo quieren vestir como un muchacho ya. Hermano, dejemos que cuando ellos son niños, que sean niños, pero que cuando ya pasen a otra etapa de la vida, entonces hay cambios. Y a veces nosotros como padres no los queremos aceptar, hermano. Nos resistimos a aceptar los cambios, sobre todo de los adolescentes, cuando pasan de esa edad de 10, 12 y hermano, y ya llegan a los 14 años. Es una edad bien difícil. Mire, tiene que haber un cambio también en la mente de nosotros los padres. Entonces eso es como aprender a cerrar ciclos. Esa mujer durante lo tuvo que amamantar, durante lo tuvo que, hermano, que alimentar, ahí lo tuvo. Pero cuando dijo ya se cumplió el tiempo, entonces lo entregó. Eso es aprender a cerrar ciclos. Entonces mire esta casa, mire esta casa. Entonces mire cómo termina esto. Hebreos 11:24. Como un hogar en medio de tantas cosas que se dicen, que se ministran en este tiempo, ¿cómo puede terminar bien? Dice, por la fe, verso 11:24 de Hebreos, la versión Nácar Colunga, dice, por la fe Moisés, llegando ya a la madurez, rehusó, hermano. Mire Moisésito,
aquel niñito que estuvo en peligro, aquel niñito que estuvo amenazado de muerte, aquel jovencito, hermano, que fue criado en Egipto, en medio de Egipto, ahí se crió Moisés. Pero mire, hermano, cómo aquello de la lechita que recibió a su temprana edad, cómo la leche que comió cuando era niño le sirvió, porque dice que llegando a la madurez rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser afligido con el pueblo de Dios a disfrutar de las ventajas pasajeras del pecado. Ya es hombre, ya él está, hermano, dice ahí esta versión, ya es maduro. Y en su madurez él dice: renuncio a ser egipcio y yo me voy a mi pueblo, al pueblo de Israel. Hermano, qué lindo que nuestros hijos cuando crezcan, ya cuando tomen decisiones propias, ya cuando nosotros ya no les, hermano, ya no les llevamos la vida, ya tienen su trabajo, ya tienen su hogar, ya hermano, ya tienen su vida desarrollada aparte. Pero qué lindo es verlos integrados en la iglesia, verlos sirviendo al Señor entre el pueblo de Dios. Y usted dice: pero yo no hice nada, pero yo no, mire, yo no lo traigo a la fuerza, yo no lo voy a sacar a su casa para que se venga a la iglesia. No, él solito busca servir al Señor. ¿Pero por qué? Por todo el trabajo que se hizo cuando fue un niño. Dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y que cuando ya sea hombre, ya sea viejo, no se apartará de él. Entonces, qué importante, hermano. Mire, ya cuando los nuestros crezcan, así como Moisés, hermano, ya cuando los nuestros se desarrollen, qué lindo que no, yo no quiero estar ahí en el mundo, yo quiero estar entre el pueblo del Señor. Yo no quiero servir allá afuera, yo quiero servir aquí en la casa del Señor. Renunciaron a todo, hermano. Moisés renunció a todo eso que tenía en Egipto y vino a servir al Señor. Entonces, esta casa, hermano, esta casa en medio de situaciones oscuras, en medio, hermano, de leyes inicuas, en medio de amenazas, hermano, del mundo de las tinieblas, pero esta casa fue una casa que floreció. Esta casa fue una casa que al final tuvo a 3 personalidades en la Biblia. Hablar de Moisés, hablar de Aarón, hablar de María, de Miriam. 3 personalidades que pudo sostener en medio de amenazas, de leyes oscuras y de todo eso que se vivía, de esclavitud. Hermano, esta casa sobresalió. Y qué importante es, mire esto, qué importante es que, hermano, a saber cuántos hogares sufrieron daño. Pero el Señor saca a esta familia, hermano, entre 600,000 personas dice que salieron de Egipto. El Señor saca a esta familia y dice: esta casa es una casa insigne. Esta casa es una casa que hizo la diferencia. Entonces, con la ayuda de Dios y con el entendimiento de la palabra, lo que esta noche el Señor nos quiere ministrar en nuestros corazones es: no importa lo que se levante en contra de los hijos de Dios, pero estando en el Señor y aplicando la palabra, vamos a proteger nuestros hogares, vamos a proteger nuestras casas, hermano. Vamos a proteger a los nuestros, hermano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Mire, ejerciendo sacerdocio, poner el resumen, con sacerdocio, teniendo lugar secreto, que hayan límites, hermano, que haya protección, que haya supervisión, que busquemos el desarrollo en Dios en todo sentido, hermano, no solo en lo espiritual, que busquemos el desarrollo, hablando de la vida secular y la vida espiritual, claro que sí. Mire, pero también hay que aprender a cerrar ciclos. Ese punto número 6 es importante, hermano. Aprendamos a cerrar ciclos. Aprendamos de alguna manera ir ahí a la par de los nuestros. Este ya no es un niño, este ya pasó a ser un adolescente, este tiene que tener un trato diferente. Ya dejó la adolescencia, ya pasó a ser un jovencito, ya tiene otros tratos. Y ahí, hermano, ir cerrando ciclos hasta que nuestros hijos, hasta que los nuestros lleguen a la madurez.
Hermano, qué lindo. Mire, yo le pido al Señor que así sea. Qué lindo es que nuestros hijos se casen ya siendo maduros. Sí se puede, hermano. A veces creemos que la madurez se alcanza hasta que ya uno tiene cierta edad. No, hermano, hay jovencitos que son bien maduros y todavía solteros. Entonces que nuestros hijos lleguen a una madurez, hermano, y que después ya maduros formen un hogar. Entonces, ¿sabe qué? Esos que van a llegar a la madurez siempre van a estar queriendo ser parte del pueblo de Dios. A ellos no les va a interesar lo que hay afuera. A ellos no les va a importar cuántas atracciones tenga el mundo, hermano. ¿Sabe qué van a querer nuestros hijos? Yo quiero estar involucrado en las cosas del Señor. Ahí quiero estar metido. Ahí quiero estar involucrado. No me interesa lo que hay allá afuera, no me interesa. Ellos quieren estar involucrados en lo que al Señor le agrada. Entonces deberíamos de, hermano, pedirle al Señor llegar a ser la casa de Amram y Jocabed. Que el Señor nos dé esa gracia. Que el Señor, hermano, nos ayude a vestirnos de ese, mire, de toda esa visión, qué sé yo, ese anhelo que tuvieron ellos. Que en medio de todo eso, hermano, ahí lograron armar una casa o formar una casa de Dios, una casa poderosa. Hermanos de alabanza, vénganse y usted póngase de pie, amado. Vamos a ministrar esto. Que el Señor, de verdad, hermano, que el Señor nos ayude, hermano. Mire, la cuarta generación de Abraham. La cuarta generación de Abraham se vio amenazada. Se vio de alguna manera en peligros, hermano, y serios peligros. Entonces, por lo que hemos aprendido, yo le diría, si la cuarta generación, ese cuarto animalito, no fue partido por mitad, si ese cuarto animalito, dice la Biblia que Abraham solo partió por mitad los primeros 3 animales, el cuarto y el quinto no. Entonces, y la cuarta generación se enfrentó a todo eso. ¿A qué nos estamos enfrentando la quinta generación? Nosotros, la iglesia, ¿a qué nos estamos enfrentando? Hermano, esto nos tiene que llevar a decirle al Señor: Señor, yo quiero estar con mis ojitos bien abiertitos. Y mire, hermano, mire, sobre todo, yo quisiera dar este mensaje: enfóquese en su familia. No sé cómo se va a escuchar esto, pero mire, que no le importe otra casa, enfóquese en la suya. Enfóquese en la suya. Es que esa es nuestra responsabilidad, hermano. Tal vez yo como pastor ya cambia la cosa, porque el Señor me puso sobre una iglesia. Ya tengo que enseñar esto para todas las familias, y de alguna manera preocuparme por las familias que aquí se congregan. Pero usted no ande viendo la familia del vecino ni la familia del otro. Enfoquémonos en nuestras casas y decir: Señor, yo quiero que mi casa sea como la casa de Amram y Jocabed. ¿Está de acuerdo conmigo? Levante sus manitos. Así vamos aquí a orar en familias, pero con todo nuestro corazón, decirle: Señor, y ahí abra sus labios, Señor, dame esa claridad que tenía esta casa, Señor. Dame esa claridad que tenía esa mujer Jocabed, Señor. Ayúdanos, porque en medio de todo esto que ahora se está ministrando, Señor, en las escuelas, todo lo que se ve venir hacia estos países, todo ese mover del enemigo que quiere ir en contra del plan original de la familia, Señor, queremos esa actitud que tuvo Jocabed juntamente con Amram. Queremos, Señor, esa administración que hubo en esta casa. Señor, que en nuestras casas haya producto como el producto que hubo, Señor, en esta casa. Moisés, un libertador; Aarón, un sumo sacerdote; y Miriam, María, fue una profetisa. 3 siervos tuyos que salieron de los lomos
que salieron del trabajo de esta casa, de este matrimonio, en el nombre de Jesús. Padre, esta noche nos estamos preparando, Señor. Estamos llenándonos de tu palabra, Señor, porque el día sábado queremos hacer algo profético por nuestras casas. El día sábado queremos aquí, Señor, hacer un acto de vigilia, así como estas familias seguramente vigilaron, así como Jocabed vigiló sobre su hijo, sobre su casa. Queremos ser familias que no nos dormimos. Oh, no nos vamos a dormir, no nos vamos a dormir. En el nombre de Jesús seremos una iglesia despierta. Padres de familia, sacerdotes de Dios, padres y madres sirviendo al Señor con todo. En el nombre de Jesús, que en nuestros hogares no falte la leche, que no falte la palabra, que no falte ahí, Señor, esa leche pura, esa leche no adulterada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cantemos ese himno. Porque mi casa y yo serviremos familias sacerdotales, familias sacerdotales, sacerdocio en nuestras familias. Oh, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Serviremos a Jehová, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. 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 En el nombre de Jesús. Ahí con sus manitos levantadas, hermano, yo no quiero que este sea un mensaje más. En mi corazón no está solo un mensaje más, no, yo quiero que esta noche nos vayamos. Señor, si fue posible que en medio de todo lo que se estaba moviendo en Egipto en ese tiempo, saliera un hogar como este, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En medio de todo lo que se está dando hoy, Señor, mi casa va a ser conservada. Yo quiero que usted lo diga allí con sus labios. Dígale: mi casa va a ser conservada, Señor. Mi casa va a ser libre de todo ataque de las tinieblas, Señor. Mi casa, mis hijos, Señor, serán siervos tuyos. Mis hijos llevarán a la madurez, Señor. Mis hijos, el anhelo de ellos será estar entre tu pueblo. Mis hijos, Señor, mis hijos estarán dispuestos a soportar burlas, a soportar rechazos, a soportar cualquier tipo de acusación, con tal, Señor, de mantener su integridad delante de ti, su integridad delante del Señor. Familias como la de Amram y Jocabed, casas como este matrimonio, esas son las casas nuestras. En medio de tanta confusión, en medio de tanta administración de las tinieblas, pero nuestras casas están protegidas. Nuestras casas, nuestros hijos tienen esa canastita, esa protección que hizo esta mujer, Señor, y no entrarán, no se filtrarán esas aguas sucias. Las mentes de nuestros niños están cubiertas, las mentes de nuestras generaciones están cubiertas, Señor, están protegidas en el nombre de Jesús. Casas como la de Amram y Jocabed, casas, Señor, que en medio de todo son casas insignes, son casas diferentes, son casas que tienen, Señor, ahí la administración tuya, en el nombre de Jesús. Padre, que esta administración sea en cada uno de los hogares, de las casas, de las familias que tú me has dado a pastorear, Señor. Esa es la administración que queremos. Esa es la medicina que nosotros queremos ante todo ataque, Señor. Esa es la medicina, la que tuvo la casa de Amram y Jocabed. En el nombre de Jesús,
Que así sea, Señor, en el nombre de Cristo. Llévanos con bien a nuestros hogares. Que tu presencia nos siga ministrando nuestras mentes. Que tu palabra, Señor, siga ahí, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga.